Soledad y Efraín, crónica de un fraude anunciado. ¿Cómo logra un grupo guerrillero y criminales con conexiones con el narcotráfico enquistarse en el poder? Asaltantes de bancos, golpistas dictadores, terroristas que asesinan a decenas de civiles inocentes. ¿Realmente son los ciudadanos los que eligen a estos personajes para que se conviertan en presidentes? O lo que es más importante preguntarse, ¿individuos con semejante prontuario se adecuan a la vía democrática y respetan los resultados electorales? Es la cosa más linda entrar a un banco con una 45 así. Todo el mundo te respeta. Los candidatos de la izquierda latinoamericana tienen en común una cosa: el soporte de la gran maquinaria del Foro de Sao Paulo, actual Grupo de Puebla, y el apoyo de los organismos internacionales y las grandes ONGs globalistas. El Foro de Sao Paulo y Grupo de Puebla son las organizaciones político-criminal más grandes a nivel mundial y tras 33 años de experimentos en la Venezuela castrochavista han desarrollado un avanzado esquema de fraude electoral que han exportado a los diferentes países de Latinoamérica. Y en las elecciones presidenciales de Paraguay del 2023, Efraín Alegre y Soledad Núñez son los agentes de la concertación impulsada por el Foro de Sao Paulo. Paraguay es el siguiente país en la lista que pretenden secuestrar bajo el régimen del socialismo del siglo XXI, la versión latinoamericana de la agenda globalista cuyo eslogan es «No tendrás nada y serás feliz». El entramado del fraude integral del Foro de Sao Paulo implica los siguientes pasos. Los candidatos son agentes traidores de la patria escogidos para obedecer de forma indiscriminada la agenda globalista. La evidencia de esto es que el guerrillero Tupamaro, socio de las FARC, Pepe Mujica, hizo acto de presencia para confirmar el apoyo de los sectores más radicales de la izquierda hacia Efraín Alegre y Soledad Núñez. Otra demostración de que el dúo de la concertación son agentes al servicio de intereses extranjeros es la publicación que la misma Soledad Núñez hizo en su cuenta de Twitter. Soledad Núñez enseña una carta firmada por el fundador del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, la mente detrás de la agenda del socialismo corporativo a nivel mundial. Klaus Schwab ha bautizado a esta agenda como el Gran Reseteo y su visión para el año 2030 es «No tendrás nada, pero serás feliz». En la carta publicada, Klaus Schwab le dice a Soledad Núñez: el calendario electoral intenso presenta una oportunidad a los líderes regionales de hacer frente a los desafíos que tenemos con innovación y espíritu colaborativo. Y como obediente mercenaria fiel a su financista, Soledad Núñez expresó sentirse honrada por recibir la carta del sociópata con complejo mesiánico Klaus Schwab. Otro Soledad Magno, perteneciente a la Cámpora Argentina, la organización socialista de marcado apoyo a los Kirchner. Soledad Magno es un agente del Foro de Sao Paulo. Anteriormente intervino como observadora electoral, al igual que en Paraguay en las elecciones de Bolivia, Ecuador, Colombia y Brasil. En publicaciones en redes sociales se puede ver a Soledad Magno en diversas reuniones con altos dirigentes del Foro de Sao Paulo, como Evo Morales en Bolivia y el embajador Pedro Prada en Cuba. Otro grotesco infiltrado que finge ser observador electoral es Horacio César Pietragaya Corti, hijo de los terroristas montoneros Horacio Miguel Pietragaya y Liliana Corti. Los padres terroristas de este supuesto observador electoral fueron los responsables del ataque al regimiento de infantería Monte 29 en Formosa el 5 de octubre de 1975. Otro agente del Foro de Sao Paulo, enviada como supuesta observadora, es Gloria Flores Schneider, quien es esposa del espía venezolano Carlos María Pino, quien fue expulsado de Colombia en el año 2018 por atentar contra la seguridad nacional, el orden público y la tranquilidad social en Colombia. Gloria Flores participa activamente del Foro de Sao Paulo y, al igual que en Paraguay anteriormente, ya había intervenido como supuesta observadora electoral en Venezuela y Ecuador. Otro agente del Foro de Sao Paulo es Íñigo Martínez Zatón, parlamentario del Parlamento Vasco.
Ha participado como observador y asesor en las negociaciones del gobierno de Colombia con la guerrilla de las FARC. Ha publicado en su cuenta de Instagram su apoyo a Gustavo Petro y ha manifestado en el Parlamento Vasco su apoyo a la dictadura cubana. Estos son los supuestos observadores electorales internacionales, sinvergüenzas simpatizantes de dictaduras, hijos de terroristas vividores del Estado y participantes activos del nefasto y criminal Foro de Sao Paulo. Lo mismo ocurre con otras agencias del globalismo. La Unión Europea envió a 120 agentes para operar como observadores en la contienda electoral. La misma Unión Europea que presiona para introducir ideologías subversivas en la educación paraguaya. La misma Unión Europea que despliega en contra de los húngaros una persecución por resistirse a la legislación y el adoctrinamiento de género. Otro peligroso agente del socialismo global es Salvador Romero Vallivian, de la organización IDEA Internacional. Ha sido invitado por el medio ABC como un supuesto experto en materia de democracia y procesos electorales. Lo que estos medios afines a la concertación ocultan es que Salvador Romero ha estado envuelto en varios casos de fraude electoral. En el año 2018, mientras Salvador Romero ejercía como presidente del Tribunal Superior Electoral de Bolivia, se filtró la información de que este recibía llamadas del expresidente Evo Morales para coordinar la fecha de las elecciones presidenciales en Bolivia. Soy el diputado Eric Morón, presidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz. Esto fue denunciado por el diputado boliviano Eric Morón, quien solicitó informes a Salvador Romero sobre las llamadas mantenidas con Evo Morales. En el año 2020, mientras Salvador Romero ejercía como presidente del Tribunal Superior Electoral, colaboró desde su posición con el fraude electoral llevado a cabo durante las elecciones presidenciales, impidiendo el recuento de votos y horas antes de la votación comunicó su decisión arbitraria de suspender la transmisión de resultados preliminares. Salvador Romero también participó como observador durante las negociaciones del gobierno colombiano con las FARC. Actualmente, Salvador Romero, de la organización IDEA, es un agente extranjero infiltrado en la justicia electoral de Paraguay. Él mismo opera para que los resultados de las elecciones sean favorables a los intereses del Foro de Sao Paulo y del Foro Económico Mundial. La organización IDEA Internacional también ha desplegado en nuestro país toda una plantilla de observadores electorales. IDEA Internacional es financiada por la Open Society de George Soros, recibe fondos de Naciones Unidas, entre otras agencias globalistas. IDEA Internacional desarrolla un peligroso proyecto con la Facultad de Derecho de la Universidad de Melbourne, Australia. IDEA Internacional, la organización infiltrada en la justicia electoral de Paraguay, trabaja con la Facultad de Derecho australiana en un programa llamado The Constitution Transformation Network. Este proyecto está dedicado a reunir investigadores, profesionales y organizaciones interesadas en la transformación constitucional de nuestros países. En su página podemos ver cómo agentes de IDEA Internacional y de la Constitution Transformation Network estuvieron involucrados en el proceso de reforma constitucional chilena y manifiestan su intención de replicar los procesos al resto de Latinoamérica. Cito textualmente fragmentos de su página web. Lecciones del proceso de elaboración de la Constitución de Chile. Redacción, referéndum, perspectivas, próximos pasos. Chile ha votado no a la nueva Constitución, un no contundente. La discusión extrajo ideas que se pueden extraer de la experiencia de Chile en la elaboración de una Constitución, incluida la reflexión sobre la intervención y la influencia de los actores internacionales. ¿Cómo podría gestionarse la disonancia entre la representación demográfica y política, el papel positivo y negativo de las redes sociales en la elaboración de constituciones y la influencia potencial de las disposiciones del proyecto de constitución en Chile, América Latina y más allá? Desde la cuenta de Twitter de la organización feminista Cuña Sorora, han confirmado que la ONG Alma Cívica, fundada por Soledad Núñez, trabaja con IDEA Internacional y la Unión Europea. Alma Cívica de Soledad Núñez ha recibido financiamiento de Naciones Unidas a través del proyecto Accelerator Lab Networks, cuyo objetivo es acelerar la implementación de los objetivos de la Agenda 2030 en Paraguay y cuyo principal eje es la igualdad de género. Efraín Alegre es el peón del Foro de Sao Paulo.
y Soledad Núñez, el peón del Foro Económico Mundial. Son los mayores traidores de la patria y estamos a contrarreloj para impedir su llegada al poder y posterior entrega de nuestra soberanía nacional. Estos serviles mercenarios y vendepatrias han abierto las puertas a los agentes al servicio de intereses extranjeros que pretenden instalar en Paraguay la dictadura global. Pero esta no es la primera vez en nuestra historia que los paraguayos enfrentamos a bárbaros cobardes que pretenden someternos a su dominio. Las fuerzas enemigas están dentro de nuestras instituciones. Algunos son compatriotas traidores y otros son agentes extranjeros manipulando nuestro destino desde las sombras. Estos enemigos tienen un objetivo: destruir la soberanía de la nación paraguaya, último bastión antiprogresista de Latinoamérica. Nuestra Carta Magna expresa: la República del Paraguay es para siempre libre e independiente. La Constitución Nacional del Paraguay declara que la dictadura está fuera de la ley. Paraguay no se rinde ante la dictadura global. Paraguay, nación libre y soberana.